Hola, ¿qué tal? Bueno, vimos nuestro primer resultado de aproximación de espacios o Boolean. Vamos a ver el siguiente, ¿sí? Teorema 4 y es la aproximación global. Hay distintas maneras de aproximar, ya se los he dicho. Vamos a compararlas eventualmente todas. Teorema 4. Y esta es la aproximación global por funciones suaves. ¿Sale? Bueno, vamos a suponer que omega es abierto, ¿sale? Acotado, coma U está en W Kp de omega para alguna P mayor o igual a 1 menor estricto a infinito, ¿vale? Y el resultado me dice que entonces existen funciones UM que son infinitamente diferenciables y que además están en WKP de omega, ¿sale? Tales que UM converge a U en la norma de WKP de omega, ¿sí? Entonces vean que este resultado ya es una mejora en cuanto a la conclusión de la aproximación local. Porque la aproximación local nos decía que la convergencia, que también era en función C infinito WKP, ¿por qué era C infinito? Porque la convergencia la hicimos con los regularizadores, ¿no? Pero era en la norma de WKP log. Es decir, se daba esto, pero sobre cualquier compacto, o precompacto, mejor dicho, contenido en omega. Acá no, acá me está diciendo, la convergencia ya se da en toda la norma de omega, en todo omega. ¿Qué es lo que estamos sacrificando además? Bueno, que ahora le estoy pidiendo a omega que sea acotado. En el teorema pasado, omega no era acotado, ¿sí? Entonces eso pasa y lo van a ir viendo. Quieren obtener mejores resultados de aproximación, van a tener que pedirle cada vez más y más y más propiedades a omega, ¿sí? Lo más que nosotros vamos a trabajar es que la frontera sea C1, ¿sí? Abierto, acotado y frontera C1. Y con eso podemos aproximar hasta la frontera. Ya veremos, ¿sí? Entonces, en este resultado voy a usar un resultado de análisis que ya deben conocer, que si no lo conocen es un momento de que vayan a buscarlo, y es la existencia de la partición suave de la unidad. Ajá. La deben conocer de análisis 1 y 2, ¿va? Eso para muchos resultados. Si no la conocen, está en el libro de Topics in Functional Analysis de Quesaban, está en un apéndice y está en cualquier libro de análisis. En el JOST de Postmodern Analysis también la van a encontrar ahí, en el Dieudonné, está en todos lados la partición de la unidad, en todos lados, ¿sale? Entonces no hay pretexto, ¿va? Entonces vamos a hacer la demostración de este resultado. Demostración. Primero, definimos omega i, ya los conocen, son conjuntos que son todos los x en omega, tales que la distancia de x a la frontera de omega es mayor que 1 entre i. Ajá. Esto es para todo i en los naturales, ¿va? Entonces omega no es más que la unión de los omega i con i en los naturales. Estos omega i no son más que los omega epsilon que les definió Christian, nada más que la epsilon la estoy poniendo como 1 entre i. Es todo, ¿sí? ¿Sale? ¿Okay? Entonces, nada más imagínenselos. Si aquí está omega, me está diciendo omega 1
son todos los x en omega tal que la distancia de x a la frontera es mayor a 1, ¿no? Entonces es algo muy chiquito por aquí, ¿va? Pero crece y crece esto. Empieza a trazar la misma frontera de omega, pero crece y crece y crece. Por eso es que en el límite la unión me da omega, ¿eh? Ya lo conocen, ¿sale? También vamos a definir también definimos los conjuntos BI como omega I más 3 menos la cerradura de omega I más 1. ¿Sale? Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que los BI, ¿qué propiedad tienen? Vamos a visualizarlos. Fíjense, vamos a visualizarlo así. Omega 1, omega 2, omega 3. Me quedó muy grande, espera. Vamos a ponerlo así. Este de aquí, omega 1. Este de aquí, omega 2. Omega 3. Omega 4 y omega 5. Nada más para fijar ideas. ¿Por qué los escribo así? Por el dibujo, nada más que habíamos hecho. Acuérdense que en cuanto va creciendo la I, va creciendo, va acercándose más el omega I a omega. Ajá. Entonces, están anidados. Omega I más 1 contiene omega I, ¿no? Así vamos, ¿sale? Por eso los estoy dibujando así. Es como si viéramos esto muy, muy de cerca. Me agarré con un microscopio este pedazo de aquí y lo estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, vamos a visualizar los BI, ¿va? Estas construcciones que voy a hacer son muy particulares de este tipo de resultados y muy particulares de la existencia de la partición de la unidad. Entonces, otra vez, si no la conocen, vayan a revisarla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién es B1? B1 es omega 4, ¿ok? Omega 4 menos la cerradura de omega 2, ¿sí? Aquí está, este es B. Ese es B1, ¿sí? Ok. B1, bueno, aquí se lo estoy poniendo así, pero está abierto, ¿no? Ok. Va abierto, ¿no? Porque, bueno, este es un abierto, ¿sale? Los omega I son abiertos, ya lo saben. ¿Por qué? Porque son la inversa de una función, es la imagen inversa de un abierto bajo una función continua, ¿sí? ¿Quién es B2? B2 es omega 5, ¿ok? Aquí está, omega 5 menos omega 3, la cerradura de omega 3, entonces va a ser, ¿sale? ¿Ok? Entonces esto es B2. B3, así va. ¿Qué propiedad tienen los BI entonces? Fíjense, van como subiendo, ¿no? Van subiendo, van subiendo, van subiendo. ¿Qué quiere decir? Que son una familia de conjuntos localmente finita. ¿Qué quiere decir eso? Localmente finito, otra vez, esto es lenguaje de partición de la unidad. Revisen el tema. Una familia de conjuntos, una familia de abiertos, en general una familia de conjuntos es localmente finita. Ajá. Si, dado un punto o una cubierta es localmente finita, si dado un punto
de lo que están cubriendo, del abierto que estén cubriendo, dado un punto, existe a lo más una cantidad finita de elementos de la cubierta que contienen al punto. Entonces, ¿por qué? Pues imagínense que yo les doy este punto, ¡pum! Aquí está este X, ¿va? Entonces, lo cubre B1 y sí, también lo alcanzó a cubrir B2, pero B3 ya no lo va a cubrir. Ajá. Entonces, hay a lo más una cantidad finita de elementos de esta cubierta que cubre a X, ¿sí? Hay cubiertas que no son localmente finitas, por ejemplo, la de las bolas en RN, ¿no? La bola 1, luego la bola 2, la bola 3, ustedes se agarran cualquier punto en RN y hay una cantidad infinita, numerable de bolas que la contienen, ¿no? Pero esta no es así, esta cubierta no es así, ¿sale? Entonces, la familia de los BI es localmente finita, ¿sale? Es una cubierta localmente finita. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escogemos un B0 compactamente contenido en omega, tal que podamos hacer omega como la unión de I igual a 0 a infinito de los BI. ¿Por qué? Porque fíjense que para que yo pueda cubrir omega me va a faltar nada más un pedacito, es esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es escoger un abierto, ¿ok? B0 va a ser un abierto contenido en omega, de tal manera que cuando yo lo una con los BI me dé todo omega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería ese abierto? Ahí les va. Ahí está. B0. ¿No? Ahí está. Bueno, cubriendo este pedazo de acá. Un abierto, ¿sale? No importa quién sea en este caso, pero que me ayude a cubrir todo omega, ¿sí? Entonces sea phi i de igual a 1 a infinito una partición de la unidad suave, ¿ok? Correspondiente a los BI, ¿sale? No confundir la partición de la unidad con la partición de la unidad continua, consecuencia del teorema este de... ¿cómo se llama este tipo? Ay, se me olvidó el nombre de este resultado. Creo que empieza con un... se me fue, es de topología el nombre. Se me fue el nombrecito. Hay un resultado cuando uno estudia espacios topológicos de la existencia de una función de corte continua y la partición de la unidad continua. No confundan con eso, yo les estoy pidiendo partición de la unidad suave, o sea, sea infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí les va. Esto es phi i es una función de prueba con soporte en cada BI, ajá, y es tal que los phi, cada una de estas es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y no nada más eso, la suma de i igual a 0 hasta infinito de los phi i me da 1, por eso se llama partición de la unidad. Esto me da 1 en omega. ¿Sale? Entonces fíjense que por el teorema 2
phi i por u está en WKP, ¿no? ¿Se acuerdan? El producto, ay, me faltó la u, el producto de una función en un espacio de Sobolev con algo que es, en este caso, C infinito, también está también tiene derivadas débiles hasta orden K, y pues está, como esto tiene soporte, también en LP, ¿no? Sus derivadas están en LP, esto está en WKP. ¿Ah? Y además, ¿dónde está el soporte de la phi i por u? Está contenido en cada BI, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Esto es para toda I menos naturales. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer paso. Segundo paso, vamos a fijar una delta positiva. Entonces fíjense que por teorema 3, escogemos una epsilon i mayor a 0, suficientemente pequeño, para que UI, así lo voy a poner, que va a ser la regularización de phi i por u, la regularización de phi i por u con esta epsilon i, satisfaga que la norma de UI menos phi i por u en WKP del soporte de la UI, esto pues sea igual a UI menos phi i por u en WKP de omega, y esto sea menor que delta sobre 2i más 1, ¿ok? Con i en los naturales y el cero. A ver, ¿qué está pasando aquí? Fíjense. UI menos phi por u. ¿Vale? UI, como ya les dije, es la regularización. ¿Sí? El teorema 3, ¿quién es? Pues no es más que la aproximación local, por funciones suaves. Estoy aplicando ese resultado, que quedamos que para cualquier precompacto contenido en omega se da la convergencia en la norma de Sobolev. Es lo que estoy haciendo. Pero ¿quién es mi precompacto? Ah, pues es el soporte de la UI. Esto. Ahora, mucho ojo. Eso de hecho lo debió haber mencionado Cristian. Y si no, háganlo. Una convolución, y en este caso también la regularización, tiene soporte cuando las dos cosas que estás convolucionando tienen soporte. ¿Dónde está contenido ese soporte? En la suma de los soportes. ¿Sí? En la suma de los soportes. ¿Va? Entonces, si no conocen ese resultado, revísenlo. También es un resultado básico de análisis. Pero en teoría, Cristian se los debió haber mencionado. ¿Va? Ok. Todavía no acaba. Entonces, como, fíjense, ahí les va. No quiero borrar este dibujo, entonces voy a hacerlo aquí abajo. Fíjense, como les digo, F, el soporte de F convolución con G, si las dos son de soporte compacto, está contenido en el soporte de F más soporte de G. ¿Ok? Ojo, ¿cuándo? Otra vez,
cada una tiene soporte compacto. Ese es el caso de la regularización, porque el alisador de Friedrichs tiene soporte compacto y la phi por U tiene soporte compacto contenido en PI, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el soporte de la UI, ¿dónde está metido? Está metido en el soporte del alisador de Friedrichs, el soporte de eta epsilon I, más el soporte de la phi I por U. Pero fíjense, esto, acuérdense, ¿quién es el soporte de la eta epsilon I del alisador de Friedrichs? Ah, pues es la bola, ¿ok?, de radio epsilon I con centro en cero. ¿Sí? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esta suma no es más que una vecindad, es como una envolvente del soporte de la phi I por U, ¿sabe? O sea, si aquí está el soporte de la phi I por U, esta suma es esto. Ajá. Cada bolita, a lo más, si están parados en la frontera, cada bolita tiene radio epsilon I. ¿Sí? Entonces, se van a tomar el epsilon I suficientemente pequeño, ¿va? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahorita les digo. ¿Sale? No nada más eso. Como estamos contenido en el soporte, como esto está contenido en el soporte de la UI, ¿ok? Por lo que les digo, todo esto es el soporte de la UI, ¿ok? Pues esto viene a ser igual a la norma sobre todo omega, ¿no? Porque fuera de UI vale 0. Entonces, por teorema de aproximación local, yo puedo encontrar esa epsilon I de tal manera que esto es menor que delta sobre 2 I más 1. Es el teorema de aproximación local. ¿Sale? Ok, bueno, pero además vamos a pedir, nada más algo un poco técnico, que la epsilon I además sea suficientemente pequeña para que ocurra lo siguiente. ¿Ok? De tal manera, todavía no acaba, ¿no? O sea, por teorema 3 escogemos epsilon I es suficientemente pequeña, de tal manera que además el soporte de la UI esté contenido en WI cerradura que está contenido en omega, con I en N0. Y para WI, esto es puramente técnico, puede ser cualquier WI. WI lo van a dar como omega I más 4 menos omega I cerradura. Obviamente, este omega I contiene este BI, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces es nada más un conjunto más grande, pero es todo. ¿Sí? ¿Sale? ¿Okay? O sea, es nada más, son como agregarle un par de franjas más al BI, ese WI. Dije omega I, ese WI, ¿sale? ¿Y por qué le hago así? Bueno, nada más para que, como les digo, el soporte de phi por U pues está metido por acá. Es como un envolvente de esto. Ajá, con puras bolitas. Verifiquen que así se ve este soporte, ¿eh? Son propiedades básicas de convolución. ¿Sí? Entonces nada más digo, bueno, me voy a agarrar el epsilon I suficientemente pequeño para que estas bolitas no se me salgan del WI. ¿Esto? ¿Sí? Bueno, vean que para WI, además, esto contiene a BI, como les decía, ¿sí? Para toda I, los naturales. Bueno, tercer paso. Entonces vamos a definir nuestro B, va a ser la suma de igual a 0 a infinito de las UI. Ese es nuestro candidato, ¿sí? Fíjense que esta suma es puntualmente convergente. ¿Por qué? Es puntualmente convergente. ¿Por qué?
¿Quién tiene idea de por qué es puntualmente convergente? Fíjense, es por la observación inicial que hice. Es puntualmente convergente porque cualquier compacto B contenido en omega intersecta a lo más un número finito, ¿okay?, de los soportes de las phi. ¿Están de acuerdo? Los soportes de las phi, ¿quiénes son? A los BI, ¿vale? Esa era una familia localmente finita. Okay. Obviamente, los soportes de la UI también tienen la misma propiedad. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es puntualmente convergente? Porque como son localmente finita, solamente una cantidad finita de esos soportes es distinta. O sea, si ustedes fijan X, una cantidad finita de estas UI es distinta de 0 para esa X. Todas las demás, como no intersectan a X, quedan fuera la X está fuera de los soportes de esas funciones. Entonces esta función es finita siempre. ¿Vale? Obviamente es diferenciable, es infinito, porque es suma de funciones e infinito. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahora sí lo borro. Por lo tanto, restringido a B, a este compacto, la suma contiene una cantidad finita de términos no nulos. ¿Okay? Cada uno de estos es suave. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la B es de clase infinita. ¿Sí? Ahora, como podemos escribir la U como la suma de igual a 0 a infinito de phi por U, ¿están de acuerdo con eso? Ese es todo el punto de la partición de la unidad, ¿no? Porque la suma de igual a 0 a infinito de la phi vale 1. Entonces nada más estoy multiplicando por U esa identidad. ¿Va? Entonces como tenemos esta propiedad, entonces fíjense que la norma de B menos U en WKP de omega pues es la norma de la suma de igual a 0 a infinito de la UI menos la suma de igual a 0 a infinito de la phi por U en WKP de omega, ¿no? Pero pues esto es menor o igual por triángulo que la suma de igual a 0 a infinito de la UI menos la phi por U en WKP de omega. Pero yo escogí esto de tal manera que sea menor que delta entre 2 y más 1, ¿no? Ya lo borré, pero esto va a ser menor o igual que la suma de igual a 0 a infinito de delta sobre 2 y más 1. Y esto me da delta. Y ya estuvo. Ahí está mi aproximación. ¿Ya vieron? Para eso sirve la partición de la unidad. En sí lo que hicimos fue aproximar localmente y después pegar todo. Con la partición de la unidad es lo que hicimos.
Entonces la partición de la unidad es muy útil, es una herramienta muy útil en ecuaciones diferenciales porque te permite pasar de argumentos locales a globales. ¿Va? Entonces otra vez, revísenla. Está en el JOST, está en el Yoshida de Functional Analysis, está en el Hormander de distribuciones, está en todos lados. Es un resultado básico de análisis. ¿Vale? Entonces notemos además que la norma de B en WKP de omega pues es menor o igual, si existe, si es finita es esto, menor o igual que esto, WKP de omega más la norma de U en WKP de omega. Cada uno de estos es finito. Entonces esta es finita, esta existe, por lo tanto, para todo delta mayor a 0, existe una B que pertenece a WKP de omega, intersección las funciones C infinito de omega, tal que la norma de U menos B en WKP de omega sea menor a delta. Y ahí está. Acabamos. ¿Sí? Es la aproximación global. Entonces todavía nos faltan varios resultados. Nos falta el siguiente que me dice que WKP de Rn lo puedo aproximar con funciones de prueba. Luego me falta aproximación local de Fredericks. Y me falta el más importante de todos, que es la aproximación suave hasta la frontera, pero eso es pesado. De hecho voy a tener que dar un par de cosas antes de eso, ¿vale? Pero vamos a dejarle aquí por el momento. Gracias.